Hola, buenas noches. ¿Necesitamos un nuevo orden económico internacional? Ese término fue una expresión salida de la Sexta Asamblea Especial de la ONU en el año 1974, que demandaban los países subdesarrollados a los desarrollados relativas a las reglas de funcionamiento de la economía internacional. Como base para el NOEI, se tiene dos conceptos rectores a partir de dos tratados de paz de Westfalia de 1648, bastante antiguo ya, ¿no? Uno, el reconocimiento explícito por los países involucrados de la soberanía nacional de cada país dentro de su territorio. El acuerdo en cuestión reconoció que cada nación tiene el derecho a ser gobernada por su propio gobierno nacional, sin la intervención de agentes o actores externos en sus cuestiones internas también. Parece muy actual, ¿no? Y dos, los tratados también confirmaron la conveniencia de separar el gobierno nacional de las instituciones religiosas. Por ello, a partir de 1648, la gran mayoría de los países europeos y de sus colonias fueron administrados por gobiernos seculares que basan sus decisiones en el interés nacional y no en principios religiosos o verdades. Vamos a dar una mirada a las funciones de tres principales organismos de la economía y de las finanzas en nuestro país. El Ministerio de Economía y Finanzas se encarga de planear, dirigir y controlar los asuntos relativos a presupuesto, tesorería, endeudamiento, contabilidad, política fiscal, inversión pública y política económica y social. Asimismo, diseña, establece, ejecuta y supervisa la política nacional y sectorial de su competencia, asumiendo la rectoría de ella. El Banco Central de Reserva. La Constitución de la República y la Ley Orgánica del BCR establecen que sus funciones son regular la moneda y el crédito del sistema financiero, administrar las reservas internacionales a su cargo, emitir billetes y monedas e informar sobre las finanzas nacionales. En el caso de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, se encarga de regular y supervisar los sistemas financieros de seguros, privado de pensiones y cooperativo de ahorro y crédito, así como de prevenir y detectar el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, en base a lo establecido en la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y la Ley Orgánica de la SBS y AFP. Todo ello está contenido en la Ley número 26.702. Debemos tratar el tema de la pandemia que le dio una particular característica a nuestra economía nacional el año 2020, el comienzo. Y mostramos acá algunas principales decisiones y cifras macroeconómicas que se dieron en ese año. El PBI en el año 2020 alcanzó 201.911 millones de dólares. El BCR adoptó una política monetaria expansiva sin precedentes. Eso tuvo su base en su alta credibilidad. El gobierno transfirió a las familias un 2% del PBI, que equivale a 4.038 millones de dólares. Recuérdese los bonos, ¿no? de ese año. Hubo un retorno a tasa de crecimiento de la inversión pública, entre otros como apoyo social, es decir, para dar trabajo. La inversión privada cayó en 17%, la mayor caída desde 1990, que venía de crecer 4.5 en el 2019, ¿no? Y bueno, se vio que había superávit de 0.7 del PBI, es decir, que los ingresos fueron mayores que los gastos. Las reservas internacionales netas se incrementaron llegando a 74.700 millones de dólares. Esto equivale a 37% del PBI, un poquito más de un tercio del PBI. La tasa de inflación llegó a 1.97%. Miren ustedes que no estaba dentro del rango meta del Banco Central de Reserva, ¿no? Que siempre va de 1 a 3%. Las exportaciones fueron de 42.000 millones de dólares. Disminuyeron en 20.1%. Y esta fue la mayor reducción desde 1951.
Las importaciones fueron de 34.000 o 35.000 millones de dólares y disminuyeron en 15.6% respecto del año anterior. Es que había poca demanda por seguridad de las familias que demandaban no tanto como antes. Por eso disminuyeron. Los términos de intercambio se incrementaron en 8.2%. Término de intercambio significa el exceso de precios de exportaciones sobre el precio de las importaciones. Entonces, eso era favorable al país. Los puestos de trabajo formales se redujeron en 3.5% por las medidas implementadas para enfrentar la pandemia. Ojo, estamos diciendo formales. Parece muy bajo, ¿no? Pero es que la informalidad en nuestro país es muy alta. Entonces, esos puestos de trabajo en promedio eran mucho más. Entonces, acá dice, considerando el empleo a nivel nacional, la reducción fue de 13%. Este gráfico muestra cifras porcentuales del PBI del año anterior a la pandemia, del año 2019, y también va a mostrar del año 2020. ¿Y cómo castigó la pandemia a nuestra economía? Se muestran resultados por trimestres. Se acentúa la baja del producto en el segundo trimestre del año 2020 y se va recuperando en los 2 siguientes trimestres. La última columna negativa a la derecha muestra el descenso anual de todo el año hasta 11.1% en negativo. Si vemos el comportamiento del PBI sectorialmente, en la gran división de primarios y no primarios, a la izquierda solo 2 sectores están en azul y el que más cae es minería metálica. A la derecha, todos los sectores caen y más pronunciadamente manufactura y comercio. ¿Se entiende, no? Siempre el comercio va a apoyar la venta de todo lo que se produce. Entonces decimos acá que después de echar una mirada al pasado reciente, al año en que la pandemia golpeó duramente a la economía mundial y a la economía nacional en particular, ahora debemos pasar a comentar cómo nos fue en el año 2021 y principalmente lo que se proyecta para el presente año, esperando que no sea un año de turbulencia, sobre todo ante los eventos actuales en el ámbito internacional y nuevamente ante nuevos escenarios en la esfera social y política del país que pueden repercutir en la economía y las finanzas nacionales. Entonces, hasta aquí la parte introductoria. Pasamos a la entrevista de hoy. A esta especial audiencia nos dirigimos y el título de la charla de hoy parece que encerrará inquietudes del futuro de nuestro país. Sin embargo, como hemos comentado en la introducción, era necesario saber cómo nos fue como país al empezar la pandemia, para tomar aprendizaje de ello y continuar hablando del pasado inmediato, revisar comportamientos y resultados del año 2021, para así entrar a vislumbrar lo que sería el presente año. Para tales propósitos, ya tenemos en pantalla al ingeniero Luis Baba Nacao, quien gentilmente ha accedido a nuestra invitación. Antes de presentar ya formalmente con la intervención de él en la charla que vamos a tener esta noche, repasemos su perfil profesional y de desempeño en actividades propias de su especialidad. El ingeniero Baba, en la parte académica, es ingeniero industrial por la Universidad Nacional de Ingeniería. Por posgrado, es especialista en proyectos de inversión del Banco Interamericano de Desarrollo. Siguió el programa de gestión avanzada del PAD, Escuela de Dirección de la Universidad de Piura. En la parte profesional y laboral, el ingeniero Baba ha sido presidente del directorio de Corporación Financiera de Desarrollo, COFIDE, Inversiones COFIDE, ICSA, Fondo Nacional del Medio Ambiente, CONAM, entre otros. Ha sido y es miembro del directorio de empresas públicas, empresas privadas y bancos. Es asesor de empresas, catedrático de universidades, expositor en conferencias internacionales en Latinoamérica, Europa y Japón. Tiene publicaciones sobre temas financieros. Tiene distinciones de la UNI, del Colegio de Ingenieros del Perú y del Gobierno de Japón. Damos pues la bienvenida al ingeniero Baba. Luis, buenas noches. Encantado de tenerte acá en nuestro programa Charla de Finanzas.
Buenas noches, Jacinto. Para mí es un placer compartir esta hora con ustedes. Ok, gracias. A manera de entonces de empezar esta charla, quería ver que, como ya hemos dicho algo, para saber de dónde venimos, en esta etapa dura que empezó en el año 2020, ya hemos mostrado en la introducción algunos indicadores resultantes de la pandemia en nuestra economía, en el primer año de su propagación en el país. ¿Cuáles diría que han sido, Luis, las manifestaciones económicas y financieras y los resultados principales en las principales economías del mundo en el año 2020? Sí, a ver, bueno, todos hemos vivido esta época difícil, imprevisible de la pandemia. 2 años que uno nunca se imagina que puede vivir, ¿no? Por una molécula química, ¿no? El daño que se ha hecho en general en la humanidad, ¿no? Más, arriba de 3.5 trillones de dólares de pérdidas, ¿no? Se calcula que ha sido el daño de esta molécula química, 350 millones de contagiados, ¿no? Una cosa espantosa. Pero además de la pandemia, hemos vivido y estamos viviendo una época también difícil por problemas de logística, ¿no? Principalmente barcos, contenedores, congestionamiento en puertos, ¿no? Que tampoco nadie se la esperaba, ¿no? Y por último, una preocupación también importantísima que es el tema de los programas de estímulo monetario implementados por los gobiernos occidentales, ¿no? Eso significa el Banco Central emitiendo dinero inorgánico para que bajen las tasas de interés y para que los daños sean menores en los países. Práctica que usualmente hacía Estados Unidos y que hoy día lo hace Japón, la Unión Europea, todos los países de América Latina han emitido dinero de manera abundante, ¿no? Y hoy día, después de esa experiencia de 2 años, estamos en el sentido contrario, ¿no? Ahora viene la inflación, hay mucho dinero en el mercado, hay que recoger esos millones, esos trillones de dólares y esos millones de soles que hemos emitido, ¿no? Y hay que subir la tasa de interés, ¿no? Ya no hay que bajar la tasa de interés, sino subirla para restringir el consumo y para que la inflación aminore su curso, ¿no? Y a esto se ha agregado hace unos meses la guerra de Rusia con Ucrania, que tiene que ver con el gas, el petróleo, algunos granos, ¿no? Maíz y trigo, el 30% de la producción mundial proviene de esos 2 países, ¿no? Y por supuesto los fertilizantes, ¿no? Que tanto involucran a los agricultores de todo el mundo, ¿no? Así que estamos con esa complejidad, ¿no? Y si ustedes ven en toda América Latina, en el mundo en general, las inflaciones de los países está encima de 5%. En toda América Latina y en el mundo. Estados Unidos tiene una inflación de 6%, ¿no? Y si vamos a Europa, igual, ¿no? Y eso se debe principalmente a los productos que tienen cotización internacional, que no pueden ser manejados por el Banco Central ni nadie en el Perú, ¿no? Y que han hecho brotar, pues, algo que daña a los más pobres del mundo, ¿no? Que es la inflación, que es el deterioro del signo monetario, ¿no? Y entonces en estos últimos años y en este año, el sueldo, el ingreso promedio real ha caído de una manera sustancial y lo hemos visto en estas protestas que han habido en estos últimos 2 días, ¿no? O 3 días, ¿no? Y también por la subida del tipo de cambio en el Perú, que en los 2 últimos años ha subido casi 18% el tipo de cambio, ¿no? Después de años de estabilidad en que el sol se estaba revaluando, la ascensión de Pedro Castillo al gobierno creó temor y eso empujó, digamos, a una fuga de capitales que calculo son 18.000 millones de dólares que han salido del país en estos últimos 2 años, ¿no? Y entonces tenemos un país medio convulsionado, ¿no? Y con algo que parece que se viene, ¿no? Que es
una mezcla de acostumbrarnos a vivir con inflación más o menos alta y con ingresos más pequeños, ¿no? Y entonces el crecimiento del país, y no solamente Perú, sino de Chile, Colombia, Ecuador, México, Brasil, probablemente creciendo 1 o 2% o simplemente creciendo 0% en estos 2 años que se vienen, ¿no? Entonces los pronósticos son así, ¿no? De crudos, ¿no? Y Perú necesita crecer encima de 4% al año para generar 350.000 empleos, que es el número de jóvenes que todos los años sale al mundo laboral, ¿no? Y entonces lo que nos dice esta proyección de crecimiento es de que el problema de desempleo se va a agudizar sustancialmente y el problema de informalidad aún más, ¿no? Quería preguntarte, Luis, algo. Ya que has mencionado que esto podría también replicarse en países cercanos de la región, Perú parece que pudiera tener un poquito más de cobertura que ellos por las exportaciones, tanto de minerales como de agroindustria. Sí, hay países que dentro de estos últimos años han salido favorecidos, ¿no? Que son básicamente Chile y Perú por el cobre, lo que es su principal producto de exportación, y Colombia y Brasil por hidrocarburos, ¿no? Son productores de petróleo, ¿no? Combustibles, y entonces ellos han salido beneficiados dentro de esta crisis que se ha generado, ¿no? O sea, la situación del país es que hay más pobreza y más desempleo, ¿no? Pero digamos, hay empresas que sí están ganando muy bien. El Banco Central el año pasado, con el dólar subiendo, ha ganado 4.000 millones de dólares de reservas. Ajá. ¿No? O sea, acabamos en 78.000 millones de dólares de reserva el año pasado. O sea, pasamos de 74.000 que has expuesto ahora a 78.000. No obstante que el Banco Central vendió 14.000 millones de dólares de sus reservas para mantener el tipo de cambio más o menos bajo, ¿no? No obstante eso, el tipo de cambio subió 10% el año pasado, ¿no? Disculpa, Sí. Habiendo crecido las reservas el año pasado y también el dólar ya había empezado a subir un poco desde inicio del 2021 hasta el final, que ya llega a estar con los 4 soles. Parece que hubiera una cierta contradicción, ¿no? Porque podría decirse, oiga, pero cuando el Banco Central sale a vender para evitar que el dólar suba mucho, debería bajar un poco las reservas. Por ahí una explicación técnica, ¿no? Claro, ahí hay una paradoja, ¿no? Claro. Y eso se debe al temor, ¿no? Cuando hay temor en el país es que la gente se refugie en una moneda más dura. Eso se llama flight to quality, ¿no? Correr a lo más seguro cuando hay miedo, ¿no? Y entonces la gente sacó su plata de instituciones chicas y las mandó a instituciones más grandes, cambió sus soles a dólares y muchos de ellos mandaron sus dólares afuera, ¿no? Eso es flight to quality. Y cada vez que hay miedo, sucede eso. Y las elecciones y Pedro Castillo crearon ese temor y entonces el tipo de cambio voló. No obstante que el Banco Central estaba ganando divisas, ¿no? Y eso se responde a través de la política del Banco Central, ¿no? La política del Banco Central es que el tipo de cambio la debe fijar el mercado. Y solamente interviene el Banco Central vendiendo, comprando dólares cuando ve de que la tendencia, el tipo de cambio, es por especulación abierta, ¿no? O sea, cuando los movimientos son de corto plazo y son inusuales, que no hay explicación. Entonces ahí entra el Banco Central para evitar los picos y evitar de que las empresas y las familias tengan algún daño, ¿no? Y entonces trata de que la curva de subida o de bajada sea una línea recta, no un serrucho, ¿no? Y entonces trata de eliminar esas puntas para evitar volatilidad en el mercado, ¿no? ¿Qué es lo que significa cuando ahora escuchamos hablar de algunos especialistas y hablan de que en el futuro los países podrían tener más fortalezas en base a sus materias primas?
Sí, o sea, como ustedes saben, América Latina es básicamente productor de materias primas, ¿no? Y si ustedes ven qué ha subido en el mundo, ha subido el trigo, el maíz, la soya con la cual se hacen aceites, ¿no? Ha subido los combustibles, el petróleo, etcétera. Pero como consecuencia de eso, han subido también todos los derivados del petróleo y del gas, ¿no? Esos son los combustibles, perdón, no solamente los combustibles, sino los fertilizantes, los plásticos, ¿no? ¿No? Y si ustedes ven, además de los alimentos, han subido también los insumos industriales, ¿no? Y entonces América Latina está inmerso en ese aprovisionamiento, ¿no? Por ejemplo, Paraguay, Argentina, Uruguay son grandes productores de granos. Qué bueno que el maíz, el trigo, la soya hayan subido así. Brasil, ¿no? Son grandes productores de granos, entonces salen beneficiados por estas subidas de precios. Lo que sucede es de que no, esa subida de precios no se digamos, transmite a toda la cadena social, ¿no? Y a veces queda concentrado en determinadas capas de la población. Y entonces hay gente que sufre y hay gente que está beneficiada, ¿no? Los productores de maíz hoy día pueden estar contentísimos, o de azúcar, pero los que consumen pollo, ¿no? Y no producen pollo, están teniendo que pagar precios más altos por el pollo, ¿no? Sin haber, digamos, beneficiado de la subida del precio del maíz, una cosa así. Un tema, ya que hemos hablado un poco de petróleo, porque somos de alguna manera petróleo dependientes, no porque seamos productores, sino porque vamos a depender del precio del petróleo. Y ahora con esto de que pronto entra en operaciones la refinería de Talara, sí. ¿Cómo puede estar influyendo eso en lo que sea de alguna manera el petróleo mismo en su producción o en su refinación? Y también mencionaste fertilizantes. Por ahí también hay alguna conexión que puede ser. Y redondeo la pregunta con el cambio de directorio en Petroperú. ¿Cómo podría verse desde el punto de vista económico? Bueno, como ustedes saben, Petroperú es la primera empresa en ventas del país, ¿no? O sea, es una empresa súper importante, ¿no? Tradicionalmente en países como Venezuela, México, el presidente de la petrolera, de PDVSA, ¿no? Tenía más poder que cualquier ministro de Estado, ¿no? Esa es la fortaleza, digamos, de comandar una empresa tan importante, ¿no? Y entonces, ¿qué ha sucedido? En este gobierno ha entrado un nuevo gobierno, ha puesto un nuevo presidente, y ese presidente eligió un gerente general que no conoce mucho el tema. Y lo primero que hicieron fue despedir a todos los gerentes, ¿no? Y entonces descabezaron de una empresa tan importante y tan especializada, ¿no? Y entonces sucedió lo que sucedió, ¿no? No han podido ni siquiera cumplir con contratar a la auditoría de la empresa, ¿no? Y querían que Price, pues, les dé algunas concesiones, no sé qué temores tenían ellos. Y por supuesto Price, que es una firma internacional, no quiso, digamos, incluir dentro de su contrato algunos pedidos que le estaba haciendo el gerente general, me imagino que el directorio. Y entonces ha sucedido algo que nadie esperaba, ¿no? Han bajado de calificación a Petro, y eso tiene que ver con la calificación del Perú también. Sí, claro. ¿No? Porque es una empresa estatal, y si a Petro le va mal, va a tener que pedirle al Ministerio de Economía y Finanzas que asuma la deuda, ¿no? Porque el contrato de Petro, de endeudamiento de Petro, que ha emitido bonos, ¿no? Dice que si no presenta estados financieros auditados, entonces tiene que devolver la deuda en un plazo perentorio, ¿no?
y Petro no tiene los 4.000 millones o los 2.000 millones para devolver, y entonces le va a tener que pedir al ministro de Economía que se lo financie, y eso tiene que ver con la calificación del país. Entonces es algo gravísimo lo que ha pasado, pero eso se debe pues a que pone a gente que no conoce de negocios, no conoce de Petroperú, y entonces pasan estas cosas, ¿no? Entendemos que ahora de alguna manera se ha arreglado un poco eso, ¿cómo jugaría ahí, para completar la idea solamente del petróleo, lo de la refinería de Talara? Sí, fíjense, hay una gran discusión si un país debe tener una empresa estatal, ¿no?, que refina petróleo o que esté en la exploración de petróleo, ¿no? Como ustedes saben, tradicionalmente explotar petróleo era una cuestión estratégica para un país, ¿no? Pero en el año 90 se cambiaron la constitución y se dejó eso a potestad del sector privado, ¿no? Y el sector estatal solamente entraba en su rol subsidiario en la economía, ¿no? Y entonces se dijo, Estado tiene muchos riesgos en el manejo porque hay manejo político, y entonces es mejor que todo lo que es empresarial lo maneje el sector privado, y el sector estatal se dedica a educación, defensa, salud, ese tipo de cosas, ¿no? Uh-huh. Pero se defendió, digamos, de que Petroperú quede como empresa estatal. O sea, es una de las pocas junto al Banco de la Nación. Ahí hay otro argumento también por qué el Estado tiene un banco si el sector privado podría hacer lo que hace el Banco de la Nación, ¿no? Y junto a eso, y el petróleo siempre ha sido un factor pues estratégico, ¿no? Si no hay combustible, se para el país, una cosa así, ¿no? Uh-huh. Entonces es un elemento estratégico para un país, ¿no? Supónganse que un día hay una guerra, ¿no? Que si Perú no tiene una refinería, no tiene pozos petroleros, podrían cortarle el suministro y se para todo el país y se pierde la guerra por una de esas cosas, ¿no? Y entonces, en general, los países tienen refinería aunque no tengan petróleo explotando, ¿no? Ustedes vean en el mundo, ¿no? Vemos refinerías en los países productores y también en los países no productores de petróleo, por una cuestión estratégica, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí hay una gran discusión si queremos ser pues un país como Costa Rica sin ejército o debemos ser un país como México con ejército, ¿no? Eso depende mucho de las historias de cada país, ¿no? Y ese es el caso de Petroperú, ¿no? El gobierno decidió de que en el Perú debía haber una empresa petrolera y debería haber una refinería, lo cual ha despertado pues temores, ¿no? Y lo principal en esto ha sido de que se licitó la refinería en un valor y acabó en otro valor, ¿no? Hoy día la refinería de Talara está valorizada en más o menos 4.000 y pico millones de dólares, ¿no? Entonces hay mucha gente que dice que está sobrevalorada, ¿no? Y eso sí requiere probablemente una investigación, ¿no? Uh-huh. Pero había otro tema también importante ahí, que era el tema de que las nuevas regulaciones de medio ambiente, ¿no? Te obligan a tener, digamos, combustible de 5 partes por millón. Y nuestro combustible, si no me equivoco, antes era de 5.000 partes por millón, ¿no? Y entonces veíamos humo negro. ¿Se acuerdan cuando veíamos a los microbuses cómo botaban humo negro y contaminaban el aire, ¿no? Después se pasó, digamos, a buses a gas, ¿no? Y ahora Talara y La Pampilla pueden vender dentro de poco combustible dentro de la regulación europea, ¿no? Euro 5. Y entonces, digamos, vamos a tener un petróleo de mejor calidad, ¿no? Siempre es posible importar también combustibles en vez de tener una refinería, ¿no? Y entonces esta es una discusión bien grande, pues yo recuerdo haber escuchado en una conversación
¿por qué compramos armamento? ¿No? Y había un empresario que estaba en contra de que Perú gaste en armamento en vez de educación. Pero cuando estalló la guerra con Ecuador, ¿no? En una semana nos volaron 7 aeronaves, ¿no? Y entonces allí recién ese empresario dijo, me retracto, ¿no? Perú debería haber invertido en defensa, ¿no? Entonces hay toda esta discusión, algunos pueden tener razón, otros no, pero esa en lo profundo es el tema de discusión, ¿no? Si me permiten, voy a enchufar, se me está yendo la batería. Ok, seguimos. Sí, Luis, yo entonces quería, ya estamos entrando a la parte final y quería ver que transcurrido ya pues un trimestre de este año 2022 y para vislumbrar cómo terminará el año, surgen muchas interrogantes, ¿no? Y esperando que realmente no sea un año muy turbulento, quería ver que creo que tú tienes para mostrarnos tus expectativas, por favor. A ver, voy a ver si puedo levantarlo. Oh, no sé, creo que... Ok. No, mejor se los digo. Ok, ¿ya? bien. Bien, los pronósticos para este año son, bueno, en la parte política, yo diría de que hay un riesgo de que haya, digamos, un cambio político importante, no solamente en el Ejecutivo, sino también en el Legislativo, ¿no? Y estos días hemos visto lo que ha sucedido, ¿no? No sé si se van todos, ¿no? O se va solamente uno, ¿no? Pero creo que las condiciones se están dando para un cambio de ese tipo, ¿no? En términos del Banco Central, el Banco Central está haciendo todos los esfuerzos para frenar la inflación. Inicialmente se pensaba que la inflación iba a menguar, ¿no? Íbamos a acabar en una inflación de 3.5 al año, pero como van las cosas, no estaba pronosticada la guerra de Rusia con Ucrania, lo probable es que tengamos otra vez una inflación de 5, 6%, ¿no? Así como vamos. Vieron la inflación del mes pasado, ha sido 1%, ¿no? No teníamos una inflación tan alta en tanto tiempo. En términos de divisas, la balanza comercial este año va a estar positiva 15.000 millones. O sea, vamos a exportar 15.000 millones más de lo que importamos, ¿no? Eso probablemente sí se dé y eso significa que vamos a tener dólares suficientes para todas nuestras necesidades y para los que todavía desean comprar dólares y cambiar sus soles a dólares y algunos mandarlos afuera, ¿no? Discúlpame, O sea, sí. No es porque se vaya a importar menos del promedio, ¿no? De otros años, sino sino es porque se va a exportar más. Sí, porque el precio del cobre, el oro, el zinc, el estaño han subido más del 70% en los últimos 2 años, ¿no? De una cosa extraordinaria, ¿no? Extraordinaria que no esperábamos, ¿no? Y en términos, digamos, de crecimiento económico, yo calculo que vamos a crecer 2% por ahí. O sea, ya no el 6% que estamos acostumbrados, ni siquiera el 3%, ¿no? De los últimos años, sino probablemente 2%, ¿no? En términos de sistema financiero, las tasas de interés van a seguir subiendo, ¿no? Porque las tasas de interés actualmente son negativas. El que ahorra en el banco gana menos que la inflación, entonces está perdiendo plata en términos reales, ¿no? Y entonces hoy día estamos en 4%, probablemente en estos días la tasa de referencia va a subir a 4,5%, pero si la inflación está proyectada encima de 5%, probablemente esa tasa va a tener que seguir subiendo, ¿no? Como está sucediendo en
toda América Latina, ¿no? O sea, esto no es un problema en Perú solamente, sino un problema anunciado en Estados Unidos, ¿no? Y que se contagia inmediatamente a toda América Latina, ¿no? En términos de estabilidad del sistema financiero, toda la banca está en grado de inversión, o sea, ahí no hay ninguna preocupación. Sí hay algunas preocupaciones en algunas microfinancieras, ¿no? Y el gobierno ha implementado un programa de reforzamiento patrimonial para, digamos, evitar, digamos, que la pasen tan mal estas microfinancieras que están, digamos, con una falta aparente de patrimonio, ¿no? Se está dando un apoyo para que puedan pasar esta etapa difícil, ¿no? El sector comercio y el sector servicios, que eran los más perjudicados en esta pandemia, se están recuperando rápidamente, ¿no? Los vuelos, los hoteles, los guías turísticos, la gente está queriendo salir a viajar y otra vez estamos volviendo a la normalidad, ¿no? De una manera más violenta de la que pensábamos, ¿no? Vamos a tener, sí, creo, unos días azarosos, ¿no? Mañana es la huelga de la CGTP, ¿no? Y salen algunos gremios importantes como Construcciones y SUTEP, ¿no? Y seguramente va a haber problemas en las calles con el gobierno, etcétera, y todavía no se evidencia lo que está haciendo el gobierno para menguar la crisis económica, ¿no? Y seguramente el precio de la gasolina después de 2 días va a bajar porque ya los tanques han ingresado el combustible con precio nuevo, ¿no? Uh-huh. Y el precio de los alimentos debería bajar 18% porque les han quitado el IGB, ¿no? Algunos productos del sector agrícola, ¿no? Y ganadero, y entonces, qué bueno, pero la pobreza creo que se ha generado aunado con la migración de 800,000 venezolanos, está, digamos, en una situación que no se va a solucionar en el corto plazo, ¿no? Así que la convulsión social yo creo que va a seguir porque la pobreza y el desempleo, especialmente jóvenes y de mujeres y de la tercera edad, de los adultos, va a proseguir, ¿no? Así que tenemos que acostumbrarnos a vivir en un país con más pobres, más desempleo, con una inflación alta, ¿no? Y con ingresos cayendo, ingresos reales cayendo, ¿no? Y eso sí creo que preocupa, ¿no? Y ojalá que se nombren ministros, digamos, más calificados para poder, digamos, poder bandear este tema, ¿no? Y que den confianza principalmente al sector privado, que es el que genera inversión y empleo, ¿no? Y lo que se ha hecho en estos 8 meses es justamente atacar al empresariado en general, y entonces los empresarios están ahí mirando y quieren ver cómo se maneja el gobierno, si hay cambio constitucional, ¿no? Para poder invertir a largo plazo, ¿no? Y eso creo que no se va a solucionar. Por último, la calificación país es algo muy importante, muy, muy importante, ¿no? Y han visto ustedes que Moody's y Standard & Poor's nos han bajado de calificación un punto. Uh-huh. Estamos en BBB, ¿no? Y la siguiente calificación es BBB menos, y la siguiente es grado de especulación. O sea, perderíamos nuestro grado de inversión si nos bajan 2 veces más de calificación. Y eso significa muchísimo para el país, ¿no? Porque esto tiene que ver con las inversiones nuevas que llegan, con las inversiones que hoy día extranjeras que están en el Perú, pero porque nos bajan a grado de especulación, tienen que vender e irse del país, ¿no? Eso es una cosa que dañaría muchísimo al país y tiene que ver con el costo del fondeo que realizan los bancos afuera. El costo del fondeo de Perú es el prime
más un spread de riesgo. Y si Perú pasa a ser grave especulación, esa comisión de riesgo crece. Y entonces los bancos se fondean a tasas más altas y los trasladan a los empresarios a tasas más altas también, ¿no? Así que al final no es buen negocio perder ese grado de inversión. Pero como van las cosas, estamos yendo por ese camino, ¿no? Y ojalá que el gobierno o se rectifique o cambie, o cambie de gobierno, ¿no? Cambie de equipo gubernamental para tener un país, digamos, con mejores perspectivas, ¿no? Ok, Luis, te agradecemos mucho. Tu presencia ha sido muy valiosa realmente y esperemos que realmente no sea un año turbulento y pronto cortemos todo eso. Muchas gracias. A ti, Jacinto, un abrazo, hasta luego. Igualmente. Gracias. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Bye. Bueno, amigas, amigos, hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. Muy interesante la participación del ingeniero Luis Babanacá. Este programa, por excepción, ha salido hoy día el día miércoles. La otra semana tenemos 2 días feriados y uno de ellos es el día jueves, que es el día que habitualmente tenemos el programa. Así que no tendremos otra semana y esperemos que en la siguiente tengamos un invitado tan especial como el de hoy día. Gracias. Buenas noches.